Tengo 83 años y pasé 2 años de mi vida intentando hacerme lo bastante pequeña como para caber en los huecos de los calendarios de mis hijos. Llamaba los domingos, enviaba mensajes entre semana. Aprendí a decir las cosas con ligereza, de la forma en que aprendes a caminar sobre hielo, con cuidado, para no resbalar y romper algo. ¿Y quieres saber qué pasa cuando pasas 2 años intentando ser conveniente? Empiezas a sentirte como correo basura, algo que la gente mira de reojo camino de la papelera, algo que se queda sobre la encimera y les hace sentir vagamente culpables cada vez que pasan por delante. Yo no quería ser correo basura. Me había pasado 83 años siendo una persona de verdad. No iba a pasar el tiempo que me quedara siendo un recordatorio de la insuficiencia de otra persona. Así que paré. No por despecho. Necesito que entiendas eso. He conocido el despecho, lo he tenido en la boca y he aprendido a escupirlo antes de que me envenenara. Esto no era despecho, era algo más silencioso, algo que, sinceramente, debería haber descubierto 30 años antes, pero me estoy adelantando. Déjame volver al principio, o al menos al principio de este capítulo concreto, porque a los 83 ya no tienes realmente principios, tienes capítulos. Algunos preferirías no releerlos. Era un jueves. Lo recuerdo porque había hecho pollo asado. No de una bolsa de pollo ya hecho. No de uno de esos kits de comida a domicilio que a mi hija Sara le gusta insinuar que debería probar. Como si hubiera olvidado cómo cocinar después de 60 años dando de comer a la gente. Pollo asado de verdad, con patatas y zanahorias y ese tipo de salsa que requiere paciencia para que salga bien. Había estado de pie durante 3 horas. Mis rodillas se estaban quejando. Mi espalda estaba haciendo sus comentarios de siempre. Pero el pollo estaba perfecto, dorado y crujiente, y oliendo como se supone que debe oler una casa cuando alguien vuelve a casa. Y pensé, llamaré a David. David es mi hijo pequeño. Vive a 35 minutos. Lo llamaré y le diré, ven a cenar. He hecho tu plato favorito, porque eso es lo que solía hacer. Eso es lo que hacen las madres. Haces algo bueno y quieres compartirlo. No contestó. Le dejé un mensaje. Dije que la cena estaba lista si quería pasarse. Y lo dije con ligereza. Yo sé decir las cosas con ligereza. Tengo décadas de práctica. No dije hace 7 semanas que no te veo. No dije tu padre lleva 15 años muerto y algunos días no hablo con una sola persona viva. Solo dije, pollo, ven si quieres. Me respondió por mensaje 4 horas después. Perdona, mamá, hoy estoy hasta arriba. ¿Lo dejamos para otro día? Lo dejamos para otro día. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Lo miré como miras algo que debería significar algo, pero se ha quedado plano, como pan dejado demasiado tiempo fuera. Y después apagué el teléfono, me senté a la mesa de la cocina y cené sola. Seguía estando bueno. Me aseguré de darme cuenta de eso. Ese fue el día en que algo cambió dentro de mí. No lloré. Ya había llorado bastante en los meses anteriores. En silencio, en el baño,
donde nadie podía oírme. Aunque, por supuesto, no había nadie que pudiera oírme. Había llorado por Vincent, mi marido, que me dejó hace 15 años una mañana de martes cualquiera. Tan cualquiera que parecía imposible que una mañana tan corriente pudiera contener algo tan enorme. Había llorado por la vida que habíamos tenido juntos, 46 años, 3 meses y 17 días. No es que los estuviera contando, aunque, por supuesto, siempre estaba contando. Había llorado porque no sabía cómo ser una persona en una casa que antes había contenido a 2 personas. Había llorado porque me sentía sola de una manera para la que no tenía vocabulario. Pero ese jueves, con el pollo y el mensaje, no lloré. Ya había terminado con ese tipo concreto de dolor. Había entrado en algo más duro y, curiosamente, más útil. Quiero ser sincera contigo sobre lo que quiero decir cuando digo que mis hijos me ignoraban. Porque ignorar es una palabra complicada y creo que le hace un flaco favor a toda la verdad desordenada de esto. Mis hijos no me ignoraban como ignorarías a un desconocido. Me ignoraban como la gente ignora las cosas que no son urgentes, de la manera en que ignoras un escalón que cruje y que aún no está del todo roto, o una factura que no vence hasta el mes que viene. Yo era ruido de fondo, querido. Les habría destrozado si me hubiera pasado algo, lo sé. David se habría venido abajo. Mi hija Linda vive más lejos, en otro estado. Un hecho que siempre se ha sentido más como una elección que como una distancia. Linda habría cogido el primer avión y habría llorado junto a mi cama de una forma que habría sido totalmente sincera y totalmente demasiado tarde. Esa es la cosa que nadie te dice sobre ser mayor y ser querida por tus hijos. El amor es real, solo que llega en momentos poco convenientes. Aparece en funerales y hospitales y en acción de gracias. El resto del año estás sola. Y durante un tiempo me avergüenza admitir esto, pero dije que iba a ser sincera. Durante un tiempo intenté hacerme más pequeña, para encajar en los rincones de sus vidas. Dejé de mencionar que me estaba costando bajar las escaleras al sótano. Dejé de decirle a David que la puerta del garaje llevaba 4 meses atascándose, porque no quería volver a ser el problema. Dejé de pedirle a Linda que viniera de visita, porque siempre decía que sí con tanto entusiasmo y luego lo reprogramaba con tantas disculpas que todo el ciclo me hacía sentir peor que si no lo hubiera pedido nunca. Me volví muy buena diciendo «estoy bien», con el tono exacto que no requería ninguna repregunta. Las mujeres de mi generación somos excepcionales en eso. Es uno de nuestros dones menos útiles, pero todo ese hacerse pequeña tiene un coste. Nadie habla de ello, pero yo sí lo haré. Cuando te haces lo bastante pequeña para evitar ser una carga, al final desapareces. No para ellos sigues ahí, sigues siendo su madre, pero desapareces para ti misma. Empiezas a sentirte como un papel, la madre, la viuda, la anciana de Maple Street que antes fue alguien
y ahora es un conjunto de necesidades a punto de producirse. Yo no iba a desaparecer, no a los 83, no después de todo lo que había sobrevivido. Vincent solía decir algo. Tenía una forma de decir cosas que sonaban simples y resultaban ser enormes. Solía decir: Laura, lo único peor que sentirse sola es sentirse sola con gente mirando. Pensé mucho en eso después de que muriera, porque yo estaba rodeada de amor. Tarjetas de Linda en Navidad. Llamadas de David en mi cumpleaños. Y nunca me había sentido tan completamente, tan profundamente sola, querida y sola. No esperas que esas dos cosas vivan en la misma casa, pero viven. Así que, jueves, pollo. Lo dejamos para otro día. Decidí dejar de esperar esos para otro día. Lo primero que hice fue meter el teléfono en el cajón de la cocina. No para siempre, soy mayor, no imprudente, pero decidí que iba a dejar de organizar mis días en torno a si alguien había llamado o escrito o si había acordado de que existía. Iba a dejar de comprobar, dejar de esperar, dejar esa devastación silenciosa y concreta de un teléfono que no suena. Eso fue más difícil de lo que esperaba. Había tenido el teléfono durante años y no me había dado cuenta hasta que lo guardé de cuánto de mi vida emocional diaria se había organizado alrededor de su silencio. Cada hora sin una llamada se había convertido en su propio pequeño rechazo. El teléfono se había convertido en una especie de instrumento para medir lo no deseada que era. Y yo había estado mirándolo constantemente, como una mujer tomándose la temperatura para demostrarse que estaba enferma. Había terminado de tomarme la temperatura. La segunda cosa que hice, y esto va a sonar raro, así que sígueme. La segunda cosa que hice fue empezar a llevar un registro, no un diario. Esto era distinto. Cogí una libreta pequeña, tapa azul, de espiral, y cada día escribía una cosa concreta que había hecho ese día. No sentido, hecho. Hice pollo, regué la orquídea del alféizar, la que Vincent me compró hace 12 años. Leí 7 capítulos de una novela sobre una mujer en Irlanda. Me senté en el patio trasero y vi a un pájaro construir algo en el arce. Cosas pequeñas, pero eran mías. Eran la prueba de que yo seguía siendo una persona que hacía cosas, no solo una persona a la que le pasaban cosas. La tercera cosa que hice, y escucha, aquí es donde la historia realmente empieza, así que presta atención. La tercera cosa que hice fue salir a caminar. Vivo en una calle en la que he vivido 28 años y hace unos 9 meses una mujer joven se mudó a la casa de al lado. Se llamaba Rebeca. Tenía una hija pequeña, 4 años, quizás 5. A veces podía oírla a través de la valla, narrando lo que estuviera haciendo. Le había saludado a Rebeca unas cuantas veces. Ella me había devuelto el saludo con el cansancio particular de alguien que saluda desde debajo del agua. Siempre llevaba algo en las manos. Reconocí esa expresión.
Yo la había llevado durante años cuando mis hijos eran pequeños y Vincent trabajaba muchas horas. El día que salí a caminar, un viernes, pasé por delante de la casa de Rebeca y la vi en los escalones de la entrada. Estaba sentada con los codos sobre las rodillas, mirando a la nada. Su hija estaba dentro y parecía completamente acabada. Debería haber seguido caminando. Me senté a su lado en los escalones. Me miró sorprendida. Le dije, «Tienes pinta de ser alguien a quien le vendrían bien 5 minutos sin que nadie le pida nada». Me miró fijamente y entonces dijo, «Es lo más acertado que alguien me ha dicho en meses». Nos quedamos sentadas un rato sin hablar y después empezó a hablar. Se había mudado aquí después de un divorcio. Su familia estaba lejos. Estaba cansada de ese tipo concreto de cansancio que no mejora con sueño. La escuché. Se me da bien escuchar. Cuando terminó, me miró como si hubiera hecho algo vergonzoso. «Lo siento», dijo. «¿Porque me he sentado?», dije, «y no te he pedido nada». Se rió. Me cayó bien de inmediato. Su hija se llamaba Emma. Emma salió a la puerta 3 minutos después y se me quedó mirando. Dijo, «¿Eres vieja?». Y Rebeca dijo, «Emma». Pero yo dije, «Sí, muchísimo». Y Emma asintió, satisfecha. En menos de 2 semanas, Emma venía a mi casa después del colegio. Rebeca necesitaba que hubiera alguien con Emma durante 1 hora por la tarde y yo necesitaba que hubiera alguien conmigo durante cualquier cantidad de tiempo. Emma era una niña asombrosa, curiosa. Una vez me preguntó por qué mis manos se ven diferentes a las de su madre y le hablé de cómo se ven unas manos cuando han sido usadas durante 83 años. Y me cogió la mano y la examinó. Y entonces dijo, «Es como un mapa». Casi me caigo de la silla. Horneábamos. Hacíamos galletas de avena con pasas y Emma se comió 5 antes de que se enfriaran del todo. Leíamos libros. Estaba aprendiendo a leer y pronunciaba las palabras con una concentración feroz. Y cuando acertaba una palabra, levantaba la vista hacia mí para que se lo confirmara. Y yo se lo confirmaba siempre. Le enseñé a regar la orquídea. Le expliqué que las plantas no necesitan mucho. Necesitan luz y agua, y que las dejen tranquilas el resto del tiempo. Ella encontró eso profundamente filosófico. Como las personas, dijo. Algunas personas, dije, las que merece la pena conocer. Rebeca empezó a venir también, después de un tiempo. Llamaba a la puerta al salir del trabajo, y yo decía, «Pasa». Y nos sentábamos en la cocina mientras Emma veía algo en el salón. Y Rebeca tomaba té y me contaba su día, y yo le contaba el mío. Le hablé de Vincent, de cómo la casa aún tenía su forma. Ella no dijo nada previsible sobre el duelo. Solo dijo, «Parece que de verdad os veíais el uno al otro». Y tuve que parar un momento, porque eso era exactamente, nos habíamos visto. Y que dejen de verte después de 46 años de ser vista es un tipo concreto de ceguera. Le hablé de David y de Linda.
de que mis hijos me querían y se habían olvidado de incluirme, de que me había pasado meses esperando junto a un teléfono que por fin había metido en un cajón. Ella se quedó callada un momento. Luego dijo: «Creo que la gente siempre tiene intención de hacerlo mejor, solo que no sienten la urgencia hasta que es demasiado tarde». «Lo sé», dije. «Eso es lo que estoy intentando no necesitar de ellos». Y mira, lo que quiero decirte es esto. La soledad no desaparece cuando tus hijos llaman más a menudo. La soledad que viene con esta etapa de la vida es estructural. No puedes arreglarla con llamadas telefónicas. Lo que sí puedes hacer es llenar tus días con cosas que sean realmente, específicamente tuyas. No cosas que hagan pasar el tiempo, cosas que te usen, cosas que te pidan algo. Emma me pide algo cada tarde. Me preguntó por qué las fotografías antiguas eran en blanco y negro. Me preguntó si alguna vez había conocido a alguien que llegara a presidente. Una vez me preguntó si me daba miedo morir, y yo dije: algunos días sí. Y ella asintió y dijo: a mí también a veces. Rebeca también me pedía algo. Empezó a preguntarme cosas, cómo hacía el pan, si estaba siendo demasiado blanda o demasiado dura con Emma, si era normal, después de un divorcio, seguir queriendo a alguien con quien no podías estar. Le dije que sí. Le dije que el duelo no sigue las reglas. Le hablé de una amistad que tuve con una mujer llamada Margaret y de cómo acabamos distanciándonos y de cómo la eché de menos durante 25 años. Le dije a Rebeca: el duelo no necesita permiso. Puedes echar de menos a personas que siguen vivas. Lloró, no de forma dramática, lloró en silencio, y yo no le tendí un pañuelo. Simplemente me senté allí con ella. Esto es lo que aprendí. No puedes hacer que tus hijos te vean. Puedes ser profundamente querida y completamente invisible al mismo tiempo. Pero puedes hacerte tan viva, tan genuinamente presente en tus propios días, que la invisibilidad deje de ser lo más importante. Puedes encontrar a las personas que necesitan lo que tú tienes. Ahora me tiemblan las manos. Me doy cuenta cuando riego la orquídea. Antes eran manos firmes. Sostuvieron a 5 bebés. Siguen funcionando. Solo tiemblan un poco mientras lo hacen. David me llamó 4 semanas después del jueves del pollo. No sabía que nada había cambiado. Le dije que estaba estupendamente. Le dije que estaba enseñando a hornear a la hija de mi vecina. Dijo: «Vaya, mamá, suenas realmente bien». Y yo dije: «Es que estoy realmente bien». Y lo decía en serio. Vino a comer el fin de semana siguiente. No porque yo se lo pidiera, sino porque algo en mi voz había cambiado. Había pasado de ser una voz que esperaba ser visitada a una voz que simplemente estaba viviendo. Y una persona que está viviendo es más interesante de visitar que una que está esperando. Trajo a mi nieta Sophie. Sophie y Emma se conocieron en el patio trasero y en cuestión de minutos estaban jugando a algún juego que yo no entendía. Las observé desde la ventana de la cocina mientras David estaba sentado a mi mesa y, por primera vez en mucho tiempo, solo estaba escuchando a medias.
porque estaba viendo a dos personas pequeñas crear un mundo a partir de un patio trasero. Y estaba pensando, yo hice eso una vez, sé cómo se hace. Linda llamó al mes siguiente. Sonaba ligeramente sorprendida. Hizo preguntas sobre Rebeca, sobre Emma, y luego dijo, «Mamá, he estado preocupada por ti». Y yo dije, «Lo sé». Y ella dijo, «Debería llamar más». Y yo dije, «Deberías hacer lo que te dé tiempo a hacer. Estoy bien». Vino de visita al mes siguiente. Se quedó 5 días y se sentó conmigo por las tardes y hablamos de cosas de las que no habíamos hablado en años, de su matrimonio, de su trabajo, de sus hijos. No le dije que todo iría bien. Necesitaba a alguien que se sentara con ella en la parte no buena de eso. Yo podía hacer eso. La última tarde, después de que Rebeca y Emma vinieran a cenar, Linda se sentó enfrente de mí en la silla de Vincent y dijo, «No me había dado cuenta de cuánto me estaba perdiendo». La miré durante mucho tiempo. «No te estabas perdiendo nada», dije. «Yo no me iba a ninguna parte. Estaba aquí. Estoy aquí. Tengo 83 años. He enterrado a mi marido, a mis padres, a 3 de mis amigas más cercanas. He hecho pollo que nadie vino a comer. He esperado junto a teléfonos metidos en cajones de cocina. Y he aprendido que una mujer que aún está construyendo algo es imposible de pasar por alto durante mucho tiempo. No porque exija que la vean, sino porque está genuinamente demasiado ocupada para darse cuenta de si la están viendo o no. Construye algo, lo que sea, algo que te necesite mañana. Y entonces, si vienen tus hijos, tus nietos, si vienen, tendrás algo real que enseñarles, no tu soledad, no tu necesidad. Algo que hiciste con tus manos temblorosas de 83 años. Eso es todo lo que tengo. Uno de mis hijos me llamó la semana pasada y dijo, «Mamá, la gente está viendo estos vídeos y hablando de nuestra familia». Yo le dije, «Bien, quizá alguien necesite oírlo». Si esta historia te ha llegado hoy, deja un me gusta. Leo todos los comentarios que me dejáis, todos y cada uno. Así que si has pasado por algo así, dímelo, estoy aquí. Suscríbete si quieres seguir hablando. Cada semana me siento a esta mesa y te digo la verdad, porque alguien tiene que hacerlo.